cosechar, las cabillas llevaremos al Señor. En la madrugada el santo evangelio sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las gavillas hemos de llevar al dueño de la mies. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Sean todos buenas noches, bienvenidos. hermanos. Dios bendiga igual. Buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a el tercer día de la campaña evangelística, hermanos, virtual, escogidos por Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de vernos a través de estos medios, de compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos y con personas que estamos estudiando en la Escuela de Predicación y Misiones de México, y por supuesto con hermanos que hemos invitado de diferentes congregaciones. Hoy es el tercer día de esta campaña y bueno, vamos a leer el programa que tenemos para esta noche, hermanos. La oración inicial va a estar a cargo de nuestro hermano Abel Figueroa. Los himnos van a estar a cargo de nuestros hermanos Pedro Eunás. El segundo himno va a estar a cargo de nuestro hermano Zeus Marlit. Y el tercer himno va a estar a cargo de nuestro hermano Abraham Cid. La oración por la predicación va a estar a cargo de nuestro hermano Braulio Rosas. Y también la lectura bíblica, nuestro hermano Luis Alberto Acosta. Un servidor va a hacer la presentación del predicador y la palabra de Dios va a ser predicada por nuestro hermano Demetrio Villalba. Al terminar la predicación de nuestro hermano Rigoberto Domínguez va a entonar un himno de invitación y finalmente nuestro hermano Urias Figueroa va a ser quien haga la oración de despedida. Así que voy a pedirle a nuestro hermano Abel Figueroa que sea él quien nos lleve, que nos dirija a Dios en la primera oración. Adelante, hermano Abel, por favor. Sí, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a hacer la oración de inicio. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar. Oremos. Amoroso Padre que está en los eternos cielos, Señor, le damos muchas gracias por este momento, Señor, que usted nos está prestando, de poder estar, Señor, en este momento de campaña, donde sabemos, Padre, primeramente le damos honra y gloria, como también, Señor, escucharemos para edificarnos su palabra santa. Señor, usted sea el que nos dirija en todo lo que vamos a hacer. Ayúdenos para estar atentos, primeramente, Señor, para honrarlo, como también, Padre, para estar atentos a escuchar su palabra. Ayúdenos a cada uno de sus hijos, Señor, quienes vamos a tener participación. Ayúdenos para tener ese pensamiento de hacerlo de la mejor manera, el poder, Señor, ser obedientes, primeramente a lo que usted nos ha dejado a través de su palabra. Ayúdenos, Señor, para que todo lo que vamos a hacer sea, Señor, conforme a usted.
En el nombre de Cristo le pedimos y le damos gracias. Amén. 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 Buenas noches, hermanos. Vamos a, después de haber escuchado la oración de inicio de esta campaña, les invito a que en nuestros seminarios busquemos el himno que lleva por nombre La Siembra. El seminario es el 104. Vamos a entonar, hermanos. Entonemos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con el programa. Muy buenas noches, hermanos. Vamos a empezar un himno más. Les suplicamos que los micrófonos de los demás se encuentren silenciados. Vamos a cantar en nuestros himnarios el himno número 160, Cristo el Salvador. Si ya lo tenemos, iglesia, vamos a cantar. Ven al Señor Jesús, consuelo y paz tendrás. Por ti Él murió en la cruz, su voz se escucha hoy. Él es el Salvador, a todo aquel que cree. Dale hoy tu corazón y ven a Él. Cristo Jesús nos dio la luz y la verdad. ¿Por qué rechazas su invitación? Él es el Salvador, a todo aquel que cree. Dale hoy tu corazón y ven a Él. Jesús de Nazaret, Señor y Salvador, tú das al mundo la salvación. Él es el Salvador, a todo aquel que cree. Dale hoy tu corazón y ven a Él.
Cristo te llama hoy, su voz se escucha ya, no le desprecies, es Jesucristo, Él es el Salvador, a todo aquel que cree, dale hoy tu corazón y ven a Él. Dios nos bendiga. Buenas noches, mis hermanos. Vamos a entonar el himno que se titula Hoy es como el Evangelio, que es el número 19 en el himnario de cantos espirituales, o también bien pueden leerlo de la pantalla que está proyectando nuestro hermano. Vamos a entonar, hermanos. Hoy es como el Evangelio, alcanzado ofrece paz, pues segura, oh alma mía, la promesa a ti se da. Bien alguno en mí no veo, corrupción tan solo hay. Yo cansado y afligido, busco alivio con afán. En el arca la paloma encontró do reposar. Para mi alma tribulada, el Señor arca será. Combatido, vengo y crece el diluvio sin cesar. Ábreme, Jesús, y en vano rugirá la tempestad. Amparada y en tu seno puede el alma respirar. El reposo que promete siempre da segura paz. Oh, cuán dulce mis oídos fue tu acento celestial. Ven a mí, ven, que el descanso solo en mí podrás hallar. Dios le bendiga, hermanos. Amén. 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 Bien, le vamos a pedir a nuestro hermano Braulio Rosas, por favor, que haga la oración por la predicación. Y después de esto, nuestro hermano Luis Alberto Acosta va a realizar la lectura bíblica. Adelante, por favor, hermano. ¿No se encuentra el hermano Braulio? Parece ser que no se encuentra, hermano. Si gusta, hago la oración. Por favor. Sí, por favor, hermano Walter. Vamos a orar, mis hermanos. Amadísimo Padre Todopoderoso, Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, Padre Santísimo, nos dirigimos delante de su hermosa y bella presencia en oración, Padre Todopoderoso, dándole gracias por su gran amor, su bondad, su misericordia, Padre Celestial. Gracias por darnos esta hermosa y gran oportunidad de estar aquí reunidos, Padre Celestial, para escuchar de su palabra, para nutrirnos con ella. Gracias, Padre Todopoderoso. Queremos pedirle y rogarle,
con todo nuestro corazón también para que permanezca con cada uno de los oyentes, para que permanezca también dirigiendo y guiando a nuestro hermano, quien va a tener a cargo el sermón del día de hoy, dándole palabra sabia, palabra edificante y palabra de verdad, Padre amado. Denos a cada uno de los que estamos por escuchar su hermosa y poderosa palabra, un corazón humilde y dispuesto, Padre amado. Padre glorioso, todo esto le pedimos, le rogamos y le damos gracias. En el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo amado. Amén. 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 Bueno, vamos a dar a la lectura del Primera de Corintios, versículo 18. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es la locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Donde está el sabio, donde está el escriba, donde está el disputador de este siglo, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo que necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y reducción, para que, como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Bien, hermanos, como les decía al principio de la reunión, es nuestro tercer día de campaña evangelística, hermanos, escogidos por Dios. Y bueno, ya hemos escuchado, en el primer día escuchamos a nuestro hermano Gamaliel Osorio. El día de ayer nos tocó escuchar a nuestro hermano Daniel Alvarado, pero hoy nos toca escuchar a nuestro hermano Demetrio Villalba, que prácticamente está por egresar o está egresando de la Escuela de Predicación y Misiones de México. Es nuestro hermano que nos trae el tema Lo vil del mundo. Y bueno, nuestro hermano es de la Iglesia de Cristo en Yucaipa, California, y bueno, nos va a predicar la palabra de Dios en esta noche, hermano. Predícanos la palabra y Dios te bendiga. Gracias, hermanos. Primeramente, hermano, quiero dar gracias a Dios. Es un privilegio estar frente a la iglesia por estos medios. Y como decía nuestro hermano, nuestros hermanos han agarrado muy buenos temas, ¿no? Nuestro hermano Gamaliel, pues, atrajo el tema, como decía nuestro hermano, lo necio del mundo,
nuestro hermano Daniel, lo débil del mundo, y su servidor, hermano, me tocó lo vil del mundo. Quiero dar gracias a Dios, hermano, por este privilegio, decía yo, por tenerme aquí y predicar la palabra de Dios a su iglesia. Quiero compartir esto, hermanos. No importa nada, no importa si uno no ha estudiado, no importa si uno no sabe leer. ¿Ah? Lo que importa, hermanos, es la obediencia a Dios. ¿Ah? Hay personas que en realidad no saben leer, no saben escribir, y Dios los ha escogido a ellos, y han sido unos buenos predicadores. No por eso vamos a desobedecer a Dios. El apóstol Pablo escribe ahí en la carta de los Corintios, y lo que leía nuestro hermano, y voy a leer el 1:28, dice, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. La frase lo vil del mundo se refiere a aquellos que son considerados de baja condición social, insignificantes, despreciables por la sociedad. Dios en su sabiduría elige a estas personas para su servicio, para llevar a cabo su propósito. El mundo valora las riquezas, el poder, la sabiduría, mientras que Dios valora la humildad. La elección de Dios de lo vil del mundo avergüenza la sabiduría y el poder del mundo, mostrando que la verdadera sabiduría viene de Dios. Dios siempre ha escogido personas para su propósito. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a Moisés. Moisés fue escogido por Dios para librar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés guió a Israel durante su viaje por 40 años al desierto. La figura de Moisés considera un procurso de Jesucristo. Moisés, a pesar de ser un líder, hermanos, fue un líder humilde, fiel a Dios. Y quiero compartir esta lectura, hermanos, ahí en el libro de Éxodo. Éxodo 4:10. Dice así: entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo Jehová? Aquí vemos, hermanos, a Moisés alterqueando con Dios. Y Moisés, hermanos, le dice, yo nunca he sido fácil para hablar. Moisés, hermanos, se estaba escudando. Moisés, hermano, no quería ser obediente a Dios. Y Jehová le dice, respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envíate, ruego, por medio de que debes enviar. Hermanos, aquí vemos a Moisés. Moisés, un líder, hermano. Y Moisés, hermano, trató de decirle a Dios, pues yo no soy una persona de fácil palabras. Fíjese el tema que es, hermano, lo vil del mundo escogió Dios. A personas, hermano, que no saben hablar, a personas, hermano, que no han tenido estudio. Y Moisés, hermano, conocemos, hermano, que fue un gran líder, fue un gran guía, hermano, para guiar el pueblo de Israel por el desierto 40 años. Y Moisés, hermano, vemos que Moisés hizo un excelente trabajo. A pesar, hermano, de que venía en el desierto con aquellas personas. Y Moisés, hermano, fue un líder, hermano, pero fue un líder humilde. Un líder, hermano, que hizo la voluntad de Dios. Dios ha escogido a Moisés. Dios escoge, hermano, las personas. No importa, hermano, si uno
uno no ha estudiado, no importa si uno no sabe hablar. Lo más importante, hermanos, es hacerle caso a Dios. Si usted, amigo, que está oyendo la palabra de Dios, mire el ejemplo de Moisés. Mire lo que el apóstol Pablo escribe en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia llena de problemas. Era una iglesia, hermanos, que se estaba desviando, que estaba poniendo su mirada, hermanos, en el poder, en la sabiduría, en lo fuerte. Y Pablo les habla, hermanos, para que ellos puedan entender de que estas cosas no tienen ningún valor delante de Dios. Dios escoge, hermano, personas, ¿verdad? Personas humildes, personas que no saben leer. Entonces, número uno, hermanos, Moisés, hermanos, a pesar de sus defectos, fue un líder humilde, fue fiel y fue un siervo, hermano, de Dios. Mira ahí en Números, hermano, en Números 12:3 dice que fue humilde. Imagínense, hermano, cómo era Moisés. Una persona humilde, hermanos. Una persona, hermanos, que le dice a Dios, yo no soy fácil de hablar. Hermano, no es fácil hablar. No es fácil hablar en público. Hay nervios, pero sobre todo, hermano, Dios está con nosotros. Dios es el que ayuda a sus siervos para alimentar la iglesia. Entonces, hermanos, número uno, vemos a Moisés, hermano, que le dice a Dios, ¿verdad?, que él no es fácil para hablar. Y si usted sigue leyendo, hermano, después en su casa, todo el libro de Éxodos, se va a dar cuenta que Dios se molesta, hermanos, con Moisés. Porque Moisés, hermano, no quería hacer el trabajo, hermano, de Dios. Él quería que pusieran a otra persona. Dios ha escogido a usted. Dios me ha escogido a mí, hermanos, a nosotros, para ser, hermano, predicadores, predicar la palabra de Dios. Ese es el propósito de Dios, hermanos. Ese es el propósito de Dios cuando escoge Dios, hermanos, a sus siervos, ¿verdad? Entonces, Moisés, hermanos, era una figura, hermanos, una figura como Cristo. Era un guiador, era un líder, hermanos, y era una persona que no era fácil de hablar, hermanos. Número dos, hermanos. Número dos, hermanos. Otro ejemplo que quiero que miremos, hermanos, se da. Es acerca, hermanos, de David. David, hermanos, fue un siervo de Dios. Dios escoge a David, hermanos, y conocemos la historia, hermanos, de David. Un joven, hermanos, se da que derrotó a Goliat. Pero, hermanos, en este caso, hermanos, en este caso de este muchacho, de David, hermanos, fue escogido por Dios. Ahí en el libro, hermanos, de la primera carta de Samuel. Vaya allí conmigo a Samuel, a la primera carta de Samuel, hermanos, 16. Vamos a leer, hermanos, 16:6 en adelante. ¿Sí me escucho bien, hermanos? Ahí en la carta, en el Viejo Testamento, hermanos, en 1 Samuel 16:6 dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Aquí vemos, hermanos, a Samuel, ¿verdad?, que fue enviado por Jehová Dios, hermanos, a ungir, hermanos, a David. Y este hombre, hermanos, mira a un hombre fuerte y Samuel dice, creo que este es el ungido de Dios. Fíjese nada más, hermano, lo que nuestros ojos miran, lo que los ojos humanos ven. Y mire la respuesta de Dios ahí, hermano, de Jehová, dice 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su apariencia, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios, hermano, le habla a Samuel y le dice, no mires lo que mira el hombre. El hombre mira, hermano, nada más lo que está enfrente, pero Dios mira el corazón. Entonces, hermanos, aquí vemos la grandeza de Dios, ¿ya? Samuel, hermanos, tenía que ir a ungir al rey de Israel. Y va, hermanos, y en el versículo 8 dice, entonces llamó Isaí
Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Tampoco, hermanos, ahí está el primer hijo, hermanos, un hombre fuerte, un hombre de bien parecer, ¿ya? Y Samuel dice, tampoco, este no es. 9, hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Tampoco. Hermano, ¿por qué no nos escogió Jehová Dios? ¿Por qué, hermano, no nos escogió? Dios, hermano, había puesto los ojos, hermanos, en David. ¿Ya? La voluntad de Dios, hermano, se tenía que cumplir. ¿Ya? Y en el versículo 10 dice, hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Jehová no ha elegido a tus hijos, a estos. Imagínense, hermanos, el golpe duro para Isaí. Isaí, hermano, presenta a 1, presenta a 2 y presenta al 3 y dice, estos tampoco son. No son estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Aquí vemos, hermano, a Isaí, padre de David, hermano, se da que dice, pues queda uno más. Pero este hombre creo que no vale la pena, ¿verdad? Es un hombre que cuida las ovejas. Mira, hermanos, este hombre tratando, hermanos, de esconderlo, tratando, hermanos, de esconder el plan de Dios, de hacerlo a un lado. Y Samuel, hermano, le dice, mándalo llamar. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. No nos vamos a sentar. Samuel, hermanos, era un hombre de carácter. Samuel era un hombre, hermanos, que hizo la voluntad de Dios. Yo no sé, hermanos, qué clase de comida, hermanos, cocinarían para recibir a Samuel, hermano, al profeta Samuel. Ya quería, hermanos, Isaí, hermanos, poner la mesa, ¿da? Y olvidarse, hermanos, del plan de Dios. Y Samuel, hermano, tiene que reprenderlo duramente y le dice, hermanos, entonces Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. ¿Cómo la ve, hermano? ¿Cómo la ve el plan de Dios? Un plan de Dios perfecto, hermanos. Un plan, hermanos, que no falla. Cuando Dios, hermanos, cuando Dios pone los ojos, hermano, en alguien, en usted, no importa, hermanos, quién quiera taparlo a usted. No importa si usted no ha estudiado. No importa, hermanos, si usted no es una persona de fácil palabras para hablar. Nadie lo va a esconder, hermano, a usted. Dios va a ir por usted. Dios lo va a rescatar a usted para ser un siervo suyo. Hermano, me gusta, hermanos, me gusta cómo es Dios, el carácter de Dios. Porque cuando Él decide una cosa, nadie, hermano, puede interrumpirlo. Ahí está el papá, hermanos, el padre Isaí. No, queda uno más. Una persona que apacienta ovejas. Hermano, ¿cómo es una persona que apacienta ovejas? Es una persona, hermano, quemado por el sol. Es una persona, hermano, que trae espinas en sus calcetines, que está sucio de ropa, hermanos. Es una persona, hermano, se da insignificante. Pero Dios dice, hermanos, por medio de Samuel, tráelo. No vamos a celebrar, no vamos a sentarnos a la mesa hasta que él llegue. Entonces, hermano, dice en el 10, envió pues por él y le hizo traer, y era rubio, hermoso, de ojos de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Se cumplió el plan de Dios, hermanos, se cumplió el plan de Dios. ¿Ya? Un hombre rubio, hermanos, como un americano, hermano, como un joven,
de esos que andan surfeando en la playa, hermano, de buen parecer. Este es, úngelo. Úngelo, este es mi ungido, hermanos. Un hombre, hermanos, que cuidaba ovejas. No importa, hermanos, el trabajo que uno haga. No importa si usted trabaja en la construcción, en la obra, si usted pega ladrillos. No importa, lo que importa, hermano, es el corazón, las ganas que uno tiene de conocer de Dios. ¿Qué puede ofrecernos el mundo? ¿Qué nos puede dar el mundo, hermanos? Somos escogidos por Dios, hermano, para llevar a cabo la voluntad de Dios. No tenemos que descansar hasta llegar, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí, hermanos, que nadie puede parar la obra de Dios. ¿Se fija usted, hermano? Queda uno más, dice. Pero este cuida las ovejas. ¿Cuál es el trabajo que usted hace, hermano? No importa, hermano, cuál sea el trabajo. Si cuidamos ovejas, si trabajamos en el sol, si usamos guaraches. Eso no importa, hermanos. Dios, hermano, quiere que usted venga a Él. Si usted, amigo, no ha llegado a Dios, mire estas cosas que Dios ha preparado para nosotros. Mire al siervo Moisés, mire a este hombre, hermano, se da a David, un hombre, hermano, con el corazón de Dios, un hombre, hermano, lleno de errores, un hombre, hermano, que pecó delante de Dios, pero fue un hombre obediente, hermano, se arrepintió. No importa, amigo, cuántos pecados haya hecho usted. Dios perdona. Dios lo quiere a usted. Dios nos quiere a nosotros, hermano, para llevar a cabo su propósito. Tercer punto, hermanos. El tercer punto, hermanos. Ahí, hermanos, Jesús, hermanos, escogió a Simón Pedro, hermano. Vamos allí, hermanos, allí en el libro de Mateo. Ahí en Mateo 4, hermanos. 4:18. Y dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaba las redes al mar porque eran pescadores. Este era el trabajo, hermanos, que hacían ellos. Eran hombres pescadores, hermano. Hombres profesionales. Pedro fue un hombre pescador, hermanos, con mucha experiencia. Yo puedo imaginarme al apóstol Pedro, hermanos, será con unas manos fuertes, será con brazos fuertes, llenos de callo, hermano. Su oficio de él, hermanos, era pescar. Y dice ahí, y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mire, hermanos, Pedro, hermanos, Pedro fue llamado por Cristo Jesús. Él dejó las redes, hermano, dejó las redes para seguirlo. Dejó su oficio de pescador. Era el mismo oficio, hermanos, que tenían, pero ahora ya no iba a pescar pescados, sino iba a pescar hombres. Y Pedro, hermanos, fue un hombre sin letras, un hombre, hermanos, sin estudio. Y aquí vemos, hermano, que el Señor lo escogió. Hermano, cuando usted escucha la palabra, amigo, no endurezca su corazón. ¿Cuánto tiempo, hermano, podemos vivir? ¿Cuánto más vida tenemos nosotros? Pedro, hermano, dejó sus redes y Andrés y siguieron a Jesús. Y Pedro, hermanos, fue un discípulo, hermanos, que amaba a Jesús. Fue un hombre, hermanos, que a pesar de sus defectos, hermanos, ¿verdad? Fue un hombre, hermano, rápido para hablar. Acuérdese, hermano, cuando el Señor Jesucristo, Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine. Y Pedro, hermanos, caminó en el agua. Pedro, hermanos, también fue aquel discípulo, hermanos,
que negó al Señor Jesucristo allí en Mateo, hermanos, vaya allí en el libro Mateo, allí en el libro Mateo 26, hermanos, 69, miren lo que dice. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús del Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a la puerta le vio otro y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús de Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Mire nada más, hermano, el apóstol Pedro escogido por Dios. Mire cuántas cosas, hermano, hizo Pedro, hermano. Un poco más adelante, acercándose, los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro, hermanos, fue escogido por Jesús, por Cristo Jesús, para formar parte, hermano, de su apostolado, para caminar con Jesús, hermano, para oír, hermano, la palabra que él hablaba. Pedro tuvo ese gran privilegio, hermano, de seguirlo. Pedro, hermano, no era una persona estudiada. Pedro era un pescador, hermanos, lleno de errores, lleno de fracasos. Pero ¿sabe qué, hermano? Dice, hermanos, ahí le queremos que cuando él lo negó, saliendo fuera, lloró amargamente. Le dolió en su corazón, hermano, lo que hizo, pero lo hizo. Y podemos ver, hermano, la vida del apóstol Pedro, que era un pescador. Y podemos ver, hermano, que Pedro era la persona, hermanos, que siempre llevaba la delantera, que siempre él era el que sobresalía, hermanos, de los demás discípulos del Señor. Y el Señor Jesucristo, hermanos, batalló con este Pedro. Batalló mucho, hermano. Pero Cristo, hermanos, estaba formando al apóstol Pedro. Y cuando el apóstol Pedro, hermanos, escribe la primera carta de Pedro y la segunda carta y la segunda de Pedro, y la primera y la segunda, miren lo que dice, hermanos. Vaya ahí a la primera carta de Pedro 2. Primera carta de Pedro 2. Dice 2:2. Vamos a leer desde el 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones. Desear como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora el apóstol Pedro, hermano, fue escogido por Dios, un hombre sin estudio. Y cuando Pedro, hermano, escribe la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro, ya Pedro, hermanos, era un hombre, hermano, maduro. Ya Pedro, hermanos, era un hombre lleno de sabiduría de Dios. Ya Pedro, hermano, les dice, desear como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sí, mira, hermanos, el propósito de Dios. Sí, mira, hermanos, amigos, lo que Dios hace, hermano, con las personas, hermano, con lo vil del mundo, para avergonzar, hermanos, al sabio, para avergonzar a estas personas. Pedro, hermanos, se convierte en una gran roca, hermanos, en un gran discípulo, en un gran guía, hermanos, para la iglesia. No importa, amigos, de veras, no importa si usted no sabe leer, si usted no sabe escribir. Aquí vemos, hermano, 3 ejemplos, hermanos, ¿verdad? 3 ejemplos de personas, hermano, que no querían hacer la voluntad de Dios, como Moisés. Pero vemos a David, hermanos, un gran siervo. Y vemos a Pedro, hermanos, un hombre, hermanos, que siguió a Jesús. Un hombre, hermanos, que batalló Jesús. ¿Cuánto Cristo no ha batallado con nosotros, hermano? ¿Cuánto no ha batallado? Mucho, mucho, hermano. Pero tenemos que seguir adelante.
tenemos que seguir haciendo la obra de Cristo, hermano. Me gusta, hermano, cómo el apóstol Pedro, hermano, dio aquel gran cambio. ¿Por qué hizo este gran cambio, hermano? Porque cuando nos ponemos en las manos de Dios, hermano, Dios, y dejamos que Dios, hermano, que Dios nos use, Dios usa a aquellas personas. Dios les da sabiduría. La sabiduría de este mundo, hermano, esta sabiduría no sirve. Esta sabiduría, hermano, que el hombre mira, de nada sirve. La verdadera sabiduría, hermanos, viene de Dios. La verdadera sabiduría es la que Dios da a sus hijos, como a David, como a Moisés, como a Pedro. ¿A poco no desea usted esa sabiduría? Yo sí la deseo, hermano. Yo quiero esa sabiduría de Dios. Y gracias a Dios, hermanos, amigos, se da que tenemos la escuela, hermanos, se da esta escuela, hermano, que es un gran privilegio, es algo, hermano, grande, hermano, ¿verdad? Es una bendición. ¿Para qué? Para que nosotros estudiemos y nos preparemos. Yo le animo a usted, amigo, que está oyendo, que quizás usted diga, pues, quiero tomar la decisión, pero trabajo y no me da tiempo. No, tome la decisión de seguir a Cristo. No importa el trabajo, hermano, no importan las barreras, amigo. Tenemos que seguir al Señor Jesús. Sígalo. De veras, se da, mire, háblele a un hermano y dígale qué necesito para entrar al instituto. Dios, hermano, ha escogido lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no tiene nada de importancia. Hermano, ¿cuántas personas, hermano, cuando predicamos en las calles, hermano, ¿cómo vemos, hermano, que menosprecian la palabra de Dios? Menosprecian este libro, hermano. No quieren nada con la iglesia. Algunos, hermanos, no quiero hablar en general. Hay otras personas, hermano, con nobles que quieren conocer la voluntad de Dios. Dios ha escogido, hermano, a nosotros para llevar el plan de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, vemos aquí, hermanos, al apóstol Pedro ya convertido en un hombre maduro. Un hombre, hermano, se da pescador. Y mire, hermanos, aquí el apóstol Pablo, hermanos, ahí en la carta de Timoteo, mire lo que dice, hermanos, ya vamos para ir llegando a la conclusión, para que se vaya a comer, hermanos, para que se vaya a cenar. Ahí en la carta de Timoteo, en la primera carta, 1:15, dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. ¿Cómo era la vida del apóstol, de Pablo, hermano, de Saulo, cuando no conocía de Dios? ¿Por qué dice esto, hermano? ¿Por qué dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero? Hermano, este hombre, hermanos, que escribe Corintios, les escribe, hermanos, un hombre, hermanos, con mucha sabiduría. Un hombre, hermanos, que no se sentía digno, dice, de los cuales yo soy el primero. Pero Dios, hermanos, fue más grande la gracia de Dios que sus propios pecados. No importa, amigo, cuántos pecados haya hecho. Dios, hermano, tiene misericordia de nosotros. Y el plan, hermano, de estos temas es que usted llegue a Dios, llegue a Cristo, que sea bautizado para el perdón de sus pecados, para que Dios le regale el Espíritu Santo y así usted siga perseverando en la doctrina, trayendo personas, hermano, al reino que es la iglesia. Esto es lo que Dios, hermano, quiere para todos nosotros, hermano. Entonces, hermano, número 1, miramos la vida de Moisés. Y número 2, hermano, miramos la vida de David, un hombre, hermano, que cuidaba ovejas. Y número 3, hermano, miramos, un poco, hermanos, de la vida de Pedro. Y estas cosas, hermano, nos deben de motivar a seguir adelante.
Sigamos adelante, hermano. Si usted, amigo, si usted tiene el privilegio de escuchar la palabra de Dios, siga adelante. Yo creo que no hay nada más importante, hermano, de estar en las manos de Cristo Jesús. Sigamos adelante todos nosotros, hermano. Si hay alguien aquí que necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados, ahí en su congregación, quizás a lo mejor usted ya tenga bastante tiempo visitando la iglesia de Cristo y quizás usted no quiere tomar la decisión, le animo en el nombre de Jesús que tome la decisión más importante de la vida y se bautice para el perdón de sus pecados y se ha añadido a la iglesia, como dice Hechos 2:42, y el Señor añadía cada día a su iglesia a aquellos que iban a ser salvos. Antes de que sea demasiado tarde, acuérdense, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aquellas personas, ¿verdad?, que son insignificantes. ¿Cómo era David? Insignificante. Su propio padre, hermano, dice, no, no. Y así es, hermano, así es, ¿verdad? Las personas de menos importancia, hermanos, el mundo, hermano, pues lo mira como que no somos nada. Pero ante los ojos de Dios, usted es grande. Somos grandes ante los ojos de Dios. Que no se nos escape de la vida, hermanos, amigos, ¿verdad? Algún día estar con Cristo Jesús. No necesitamos morir, hermanos, para poder ver la grandeza de Dios. La vemos, hermano, cuando seamos bautizados para el perdón de sus pecados, amigo. Ya estamos viendo, hermanos, la grandeza de Dios. Que Dios lo bendiga, que Dios lo cuide. Y si usted necesita ser bautizado, dígale a su predicador, dígale a un hermano, ¿da?, que usted quiere tomar los pasos importantes de su vida. Dígale, no tenga pena. Decía yo en la congregación, hermanos, cuando prediqué a unos hermanos, ¿verdad?, con traductor, hermanos, a unos americanos, le decía a los americanos, hermano, si yo pudiera decidir por usted para que usted fuera bautizado, yo iría y lo agarraría de las manos y lo llevaría a bautizar en esa alberca. Yo iría, pero hermano, no puedo. La decisión mía, no, hermano, tiene que ser la decisión suya, amigo, suya. Entonces sí, que usted diga, yo quiero ser bautizado para los pecados, entonces sí, que Dios lo bendiga, que Dios los cuide, hermanos, y sigamos adelante predicando el evangelio, ¿verdad? Gracias por su tiempo, hermanos. Le dejo el tiempo al hermano que va a despedirnos. Gracias. Amén, hermanos, amén. Queridos amigos y hermanos que nos acompañan en esta campaña de evangelización en línea, el mensaje que hemos escuchado hoy y que fue basado en 1 Corintios 1, 18 al 31, nos recuerda una gran verdad, la cruz de Cristo, ¿no? Aunque para muchos es locura, es en realidad el poder de Dios para salvación. Dios no nos llama por lo que el mundo valora, ni por nuestra fuerza, ni por nuestra sabiduría, sino por su amor inmerecido, dice ahí la palabra, para que nadie se gloríe, sino que toda la gloria sea de Cristo. Y ese Cristo que murió por nosotros, hoy sigue extendiendo su invitación con brazos abiertos. Si tú, desde donde estás, reconoces que necesitas su perdón y su gracia, no esperes más. Él te llama a oír su palabra, creer, arrepentirte, confesar su nombre y ser bautizado para el perdón de tus pecados. Y si ya lo has hecho, pero te has alejado, hoy puedes reconciliarte con Él. Mientras cantamos el himno de invitación, que es el número 36, Pecador, ven al dulce Jesús, te animamos a meditar en la letra. Y si deseas obedecer el evangelio o reconciliarte con Dios, por favor, mándanos un mensaje. Queremos orar contigo, estudiar contigo, ayudarte a dar ese paso de fe. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Entonces,
les invito a que cantemos juntos el himno número 36, Pecador, ven al dulce Jesús. Y dice así: pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener. Al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Amén, hermanos. Amén. 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 Y ahora vamos a despedirnos esta tarde. Vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia a Dios y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, tu Señor que moras en todos los cielos, una vez más, y le damos una oración hasta tu santo trono para darte las gracias por cada una, Señor, de tus ricas bendiciones que nos has dado hasta estos momentos. Gracias, Padre, por la vida que nos provees, por la salud y por todo, Señor, lo que tú nos das día con día. Te agradecemos, Señor, porque nos has permitido llegar al final de estas campañas, Señor, que te damos gracias porque tú has permitido a cada uno de tus hijos que han estado conectados a través de estos medios. Gracias, Padre, porque has permitido llevarla a cabo y también, Señor, pues para seguir predicando tu palabra. Señor eterno, te agradecemos por cada uno de nuestros hermanos que participaron. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que dieron y expusieron tu palabra. Que tú, Señor, siempre les sigas bendiciendo grandemente, les sigas dando sabiduría de lo alto y, Señor, y conocimiento para que cada día puedan, Señor, expresar tu palabra de la mejor manera. Señor, que todo lo que se haya hecho y dicho en esta noche sea de tu completo agrado. Y, Señor, si no es así, que tú cada día nos sigas haciendo mejores hijos tuyos para, Señor, poder hacerlo de la mejor manera y agradarte siempre. Señor, que tú siempre bendigas a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han estado en estos momentos conectados. Por todos aquellos también, Señor, que no han conocido tu palabra, que tú, Señor, tengas misericordia con ellos.
y Señor, un día no muy lejano también puedan conocer tu evangelio y ser parte de tu reino. Rogamos, Padre Santo, de igual manera por la escuela, Señor, y por cada uno de los instructores, y así como también por cada uno de los que están estudiando hasta esos momentos. Que tú siempre, oh Padre, seas tú quien le sigas dando la sabiduría de lo alto a cada uno de ellos, Señor, para que cada día puedan también, Señor, irse preparando mejores obreros. En tus manos, Padre Santo, los ponemos y que, Señor, en esta hora de la noche, tú nos des un buen descanso, Señor, y despertar el día de mañana si es tu voluntad. Señor, pues en tus manos nos encomendamos y damos gracias por todo. En el nombre de tu Jesucristo, porque para ti, oh Padre, pertenece toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén, amén. Amén, amén. 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 Muchas gracias, hermanos, a todos los que participaron y a todos los que están conectados, a los que están inscritos o estamos inscritos en la Escuela de Predicación y Misiones. Amén. Y también a los invitados, hermanos. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Buenas noches.